que este libro habla mucho de tus viajes, ¿no? Sí. Y quiero preguntarte por qué tu camino te ha llevado a tanto viaje, ¿no? Ujú. Otras personas se investigan y no les hace falta, ¿no? Tanto movimiento, pero se representa que aquí hay Sí, mucho viaje de por medio, ¿no? sí, ¿Puedes explicarnos un poco de qué va y cómo te ha llevado a un movimiento tan fuerte tu investigación? Bueno, la verdad es que esto empezó con algo de lo que he comentado antes, que tiene que ver con aquella experiencia que tuve en el monasterio. Yo conseguí acceder a un estado del ser donde desde ahí hay una voz interior que te habla, y entonces cuando yo vi que no podía sostener esa experiencia durante mucho más tiempo, pues él me dijo que me iba a hablar del futuro, y me iba a hablar del futuro de mí mismo, de mi vida. Entonces me dijo que recorrería el mundo y que viajaría por lugares como la India, Australia. Ten en cuenta que yo tenía 10 años, era un niño pequeño y había salido de un pueblo de Extremadura, el monasterio estaba muy cerca, en un monasterio de Córdoba, y había hecho un recorrido muy pequeño. Entonces para mí lo que era viajar el mundo no había ido más lejos de esos 200 kilómetros que hay entre los dos sitios. Cuando esta voz interior me habla de que voy a viajar por todo el mundo y que voy a ir a diferentes países y que voy a tener ese conocimiento y que voy a hablarle a mucha gente incluso de esta experiencia que he tenido y de la experiencia interior y todo esto, pues a mí me sorprendió mucho. Y si no fuera porque sabía que la fuente pues era lo que era ese poder interno, pues me hubiera extrañado aún mucho más. Y yo de hecho pensé, ¿cuándo va a ocurrir esto? Porque tiene que haber mucha transformación y muchos cambios para que esto se dé. Pero en la vida se dieron una serie de cosas para que luego yo viniera a Madrid y luego yo, en un momento determinado en mis investigaciones de Reiki, queriendo conocer más, primero empecé a viajar pues también a las conferencias de Prem Rawat, luego a las conferencias y a los cursos para aprender yo Reiki en un principio y tener buena formación, pero luego cuando la tuve me empezaron a invitar de diferentes países, ¿no? Y uno de los primeros países donde viajé durante muchos años pues fue México, donde solía ir cada 6 meses a impartir cursos. Luego fui a otros países como Venezuela, pues Ecuador, fui a la India, di cursos también en Inglaterra. Y bueno, pues el Reiki por un lado y por otro lado la experiencia del conocimiento, pues esa promesa que se me hizo desde niño, que en mi vida iba a estar mucho viajar por el mundo y dar muchas vueltas y conocer básicamente el planeta, pues se ha cumplido. Ahora, mucho de ello está alrededor de Reiki. Entonces, en este libro, sobre todo, son los viajes de investigación, los descubrimientos que hice en Japón, que fui el primer español que fui allí en el año 98, fue la primera vez que fui, y luego empecé a ir consecutivamente, el año 99, en 2000, 2001, 2002, seguí yendo durante muchos años a Japón, siguiendo, escarbando en esa investigación y descubriendo cada vez más técnicas y más conocimientos. Y muchos de ellos yo he tratado, en lugar de hacer muchos libros pequeños, que es lo que me propusieron en un principio de las investigaciones que iba haciendo poco a poco, hacer un libro mucho más amplio donde había recogido mucho más conocimiento sobre lo que es, por un lado, las técnicas, los grados de Reiki, cómo trabajar con ellos, toda la formación que debería tener un maestro de Reiki, incluso las formas de sanación que tenía que descubrir en Japón en el año 99, las fórmulas que utilizaba de sanación Usui Sensei, que fue el descubridor de Reiki. Todos los aspectos de lo que yo he ido descubriendo, pues he querido volcarlo al público pues en este libro para la gente que tenga verdadero interés en Reiki, que tenga un conocimiento mucho más profundo. Vale, vale. Entonces cualquier persona que escuche todo Sí, lo que hemos hablado, sí, si entra aquí podrá profundizar puede de forma profundizar. hasta profesional, ¿no? Puede profundizar mucho porque ahí se habla de todas las técnicas de todos los niveles. Y aparte de todo eso hay un apartado que a mí me pidieron en Editorial EDAF cuando lo hice,
que hiciera, que es un apartado de preguntas y respuestas, de las más típicas preguntas que hacen a la gente, a los maestros de Reiki, pues con la experiencia que ya tenía, porque llevaba ya más de 25 años practicando Reiki, pues que diera esas respuestas a la gente para que la gente conociera más en profundidad. Entonces también tiene un apartado, aparte de las propias cosas que decía Usui Sensei, sus poemas y demás, pues tiene un apartado de preguntas y respuestas donde yo voy respondiendo, saliendo de ese entendimiento que yo tenía de Reiki, pues a lo que se me pregunta en su época de qué es Reiki, cuál es el propósito del Reiki, a dónde quiere llevarnos. Es solamente una técnica de sanación, por ejemplo, tiene otros aspectos y todos los diferentes aspectos de Reiki pues se van tocando en el libro. Entonces es un libro muy completo y bueno, ya ha tenido mucho éxito más en Latinoamérica que en España, porque dicen curiosamente, como decía Jesús, nadie es profeta en su tierra, pero de igual manera ha habido muchos alumnos y mucha gente externa, familiares, conocidos de la gente que ha hecho Reiki conmigo, que también se ha introducido en el Reiki con él en España. Entonces, bueno, yo pienso que es un buen seguimiento de lo que es profundizar en un poco lo que hemos hablado a lo largo del día de hoy sobre el Reiki. Así que muy bien. Vale. ¿Nos puedes hablar ahora de otro libro importante para ti? Sí. Del libro de Prem Rawat. Por supuesto que sí. ¿Puedo mostrarlo, si no te importa? No, al contrario. Bueno, pues este libro de Prem Rawat, este libro de Escúchate, para mí tiene una historia muy especial. Y la historia principal que tiene es que yo en febrero, a finales de febrero, hace ahora 2 años, en 2020, hubo una conferencia muy especial para personas que llevábamos practicando el conocimiento muchos años y era una especie de revisión de todo lo que habíamos vivido muchos años, incluido técnicas de meditación y demás. Y tuve la oportunidad con un pequeño grupito en Barcelona de unas 95 personas de estar ahí con él y tuve la oportunidad de hacerle un par de preguntas donde él desplegó mucho todo sobre lo que yo pregunté, pues comentó muchas cosas. Y luego, posteriormente, yo en un momento determinado me sentí muy agradecido con él, porque era una oportunidad muy cercana y todo lo demás. Y en un momento determinado me ofrecí a hablar de este libro. Le dije en persona, lo había leído ya 2 veces, en 2 años, menos de 2 años, lo había leído desde que salió 2 veces porque me impresionó mucho, me tocó mucho interiormente, despertó muchas cosas en mí y le prometí personalmente que en lo que fuera posible por mi parte ayudaría a la difusión de este libro, pero no tanto porque estaba él en persona y yo quería decírselo a él, sino porque realmente había sido así para mí, había sido una experiencia muy profunda, tuve que reflexionar mucho sobre él, muchas de las experiencias que había leído no era un libro de lectura como un libro que lees, por ejemplo, como una novela que puedes leer y dejarlo atrás, sino que yo lo tengo, de hecho, de libro de cabecera. De tanto en tanto lo abro, ojeo unas cuantas páginas, de nuevo me dice cada vez cosas más profundas y vuelvo a practicar de nuevo y tratar de interiorizar eso en mi vida. Entonces, para mí, pues ha sido muy significativo y este es uno de los motivos por los que también cumpliendo la promesa que le hice, pues hablar de este libro, porque realmente pienso que puede ayudar a toda la sociedad española, vamos, de lengua española, porque el libro ahora ya se ha traducido a muchos idiomas, se ha traducido a portugués, se ha traducido a inglés, se ha traducido a alemán, italiano, se ha traducido a muchos idiomas, pero aquí en España yo creo que ha jugado un papel muy importante y creo que seguirá jugando un papel muy importante en que la gente tenga un conocimiento más profundo sobre esto que le enseña esta práctica del conocimiento del ser. Vale, pero ¿de dónde viene esto y en qué tradición está inscrito esto? Porque el libro. Bueno, esta enseñanza en general, ¿no? Esta enseñanza realmente es una enseñanza ancestral
Y este mensaje que él viene a dar y este conocimiento que él viene a dar ha estado en la tierra desde tiempo inmemorial. Yo, por ejemplo, he traducido muchos libros. En su época he sido traductor de libros de inglés a español y he traducido libros como el Mahabharata, que es una gran epopeya de la India, o he traducido otro tipo de libros donde ya hace 5.000 años se habla de esto, pero también libros como el Ramayana, que es otra de las epopeyas que tiene 12.000 años de antigüedad. Entonces el conocimiento realmente ha estado siempre en la tierra, porque el conocimiento es el sostén de la vida humana. Entonces ha habido sabios, ha habido investigadores, ha habido gente, filósofos, que se les ha llamado así, desde todos los tiempos y de todas las culturas, ya sea la India, ya sea Japón, ya sea aquí en Occidente, por ejemplo, en Israel con Jesús o en Grecia con Sócrates. Ha habido muchos maestros a lo largo del tiempo que han traído este mensaje y lo han adoptado a la época. Entonces el conocimiento en realidad es la forma en que Pren le llama, pero este conocimiento, que por ejemplo Jesús lo llamó el bautismo de fuego, y se le ha llamado de diferentes maneras, en diferentes etapas de la historia humana, pues en realidad ha estado en la tierra desde que el hombre existe. Ha habido hombres desde probablemente épocas de Neandertal, incluso donde ya se hacían estas preguntas, ¿no? Y recuerdo haberle oído en una conferencia a él decir lo siguiente, ¿no? Y es que había dos tipos de seres humanos: las personas que se hacían las preguntas o que se habían hecho las preguntas importantes de la vida, y las personas que aún no se las habían hecho, pero que se las harían. Y decía él que estas preguntas que se ha hecho el hombre de siempre es: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y este tipo de preguntas hay gente que se las hace cuando son ya muy mayores, cuando ya son muy adultos, y hay gente que se las hace desde niño, como fue mi caso. El conocimiento es la respuesta a estas preguntas, es la respuesta vivencial a estas preguntas. Entonces es muy importante, por eso para mí es muy importante este libro, porque dentro de que eso que experimentamos dentro es tan grande y es tan inmenso que es muy difícil explicarlo con palabras, por otro lado, él ha hecho un esfuerzo tremendo durante años en recopilar gran parte de sus experiencias y de sus viajes y todo lo demás para explicar incluso algunas referencias a sabios antiguos, donde explica de una forma llana y simple y entendible por todos los públicos lo que es la experiencia de eso que llevamos dentro de nosotros, que él llama el conocimiento. Vale, entonces Así está que bueno, fuera de todo y dentro, o sea, entiendo. Pertenece a todas las tradiciones que han querido hablar de eso, exactamente. no hace falta inscribirlo en ninguna. No Cualquier es persona está invitada. ninguna en particular, porque no es algo que le pertenezca a la India o que le pertenezca a Europa o que le pertenezca a América. Esto ha estado en todas las culturas. Ha habido, por ejemplo, maestros norteamericanos, como de Guanavida, que era un indio iraquí, y sin embargo él tenía la experiencia del conocimiento y se lo enseñaba a su pueblo como jefe indio. Y ha habido, pues lo mismo que eso, ha habido en Japón personas como Dogen Sensei, que él entró en la tradición del conocimiento pues hace más de 9 siglos ya en Japón. Y quiero decir, en todas las culturas ha habido gente que ha tenido esta experiencia y que luego ha hablado de ella. Y hoy en día lo bonito que tenemos es que tenemos a alguien que está vivo, que tiene este conocimiento vivo, que lo manifiesta y que puede enseñar a las personas cómo conectar con él de una forma práctica, no de una forma teórica, sino que la gente pueda tener esta vivencia en su vida. Y yo creo que este libro pues abre muchas de las incógnitas que el hombre se ha hecho desde tiempo inmemorial, él haciendo muchas referencias a veces también a otras personas que lo han experimentado en el pasado, pues, y hablando sobre todo de su propia experiencia, que es una experiencia muy sólida y profunda, pues habla de todo esto que para mí le ha interesado al ser humano desde siempre, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es verdaderamente, qué es realmente lo que tengo que hacer en mi vida? Sí, esto nos Así interesa que a todos. bueno, claro que sí. Mira, enlazando con esto, hay una pregunta que antes se me quedó en el aire,
y te preguntaba que el símbolo de Reiki, según Miquel me ha explicado en su investigación a través de tu alumno, tiene como tres partes, ¿no? Una que es como lluvia, otra como que es boca o tres orificios, ahora me corriges, ¿eh? Sí. Y otra que es como chamán o dos chamanes, una persona que sigue a otra, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco? Bueno, hay en realidad muchos símbolos. En el sistema Usui hay simplemente 4 símbolos, que es los que dio Usui Sensei, que fue el originario de Reiki, pero luego han venido muchos otros sistemas de Reiki que se han ido descubriendo, y hay como 5 que están básicamente aprobados internacionalmente por la comunidad internacional. Pero bueno, concretamente los símbolos de Reiki de Usui, y al que hacéis referencia, pues es un símbolo, los símbolos de él son kanjis. Kanji es una forma de escritura. Kanjis quieren decir caracteres chinos. Entonces, los chinos en un momento determinado entraron en Japón, conquistaron gran parte de Japón en el siglo VII. Cuando entraron su escritura, y con ella entraron los kanjis. Los kanjis tienen un aspecto, que este aspecto lo llaman, en Japón lo llaman kotodamas, que son estos símbolos que tienen un poder especial. Tienen un poder especial con su escritura y con la pronunciación de estos símbolos, que lo llaman ellos kotodamas, de subir la vibración del ser humano. Entonces, cada uno de ellos tiene aspectos diferentes. La mayoría de los símbolos que se han dado aquí, incluso este que tú haces referencia en Occidente, algunos tienen deformaciones, porque no son puramente kanji. Uno de los motivos principales que yo fui a Japón era que quería investigar, en realidad porque se daban diferentes símbolos por diferentes escuelas, y muchos de ellos se decían, bueno, este es el bueno, este es el correcto, me ha venido de esta fuente, me ha venido de esta otra. Yo, una de las grandes o de los grandes alivios que tuve en Japón fue encontrar que allí era muy uniforme. Los símbolos eran los mismos en todas las escuelas, no había ninguna diferencia. Y cuando llegabas a la maestría, el final que te daban de la traducción de los símbolos, para qué servían y todo lo demás, pues era tremendamente uniforme. Y ahí fue donde yo me di cuenta realmente que lo que había habido en Occidente era una deformación por falta de, sobre todo, información pues de investigar sobre la fuente. El Reiki, evidentemente, en estos tiempos modernos ha nacido en Japón y ha nacido de Usui. Estamos cumpliendo ahora los 100 años, y realmente la gente que ha querido investigarlo en serio, pues al final yo a muchos de mis alumnos y gente de, pues sobre todo gente de España y de Latinoamérica, también de Portugal, ha venido bastante gente conmigo, pues cuando han querido investigar en serio y mamar un poco de las raíces de Reiki, hemos tenido que ir a Japón, porque hay que decirlo, pues al final esto nació allí, y donde hay un conocimiento más profundo de esto es allí. Y bueno, y este es uno de los motivos por lo que luego los símbolos se han dado diferentes traducciones, se han pintado de formas distintas, esto que dices tú de los redondelitos y demás, que forma parte de uno de los kanjis, por ejemplo, que hay de la palabra Reiki. Pues todo esto, las traducciones que se da y todo lo demás, pues tienen mucho que ver con la forma que se han traducido, que se han pintado esos símbolos. Pero los verdaderos símbolos kanji y los símbolos originales, pues evidentemente nacen en Japón porque son parte de su cultura. Yo estuve estudiando japonés una temporada, y entonces me di cuenta de lo tremendamente complejo que es la cultura japonesa. Me di cuenta, por ejemplo, ellos tienen lo que llaman hiragana, tienen el katakana, tienen el romanji, tienen el kanji, y de estos 4 aspectos de la lengua japonesa son los kanjis los que realmente tienen que ver directamente con el Reiki. Y bueno, una de las cosas que yo vi en Japón era que todos los símbolos que no eran kanjis, por lo tanto no podían pertenecer al sistema Usui. Fueron muchas cosas que se fueron descubriendo en los diferentes años. Genial. ¿Qué significa dentro de Reiki
la parte de rey, qué significa, y Sí. él me ha hablado alguna vez de que algunos autores lo comparan con el Espíritu Santo, con algo que viene de arriba, ¿no? Pero no entendemos bien, o el maná incluso, el baraka, Sí, orunda. se le ha dado muchas traducciones realmente a la palabra Reiki, y quizás una de las cosas que tiene la palabra Reiki es la propia complejidad del idioma japonés. Entonces, la palabra Reiki, por ejemplo, el propio Usui, Mikao Usui, o Usui Sensei, como se le llama en Japón, él fue el que le dio este nombre, ¿no? A ese descubrimiento que él hizo en el Monte Kurama, esa energía que descubrió. Ahora, debido a que la forma de traducción de los kanjis es bastante compleja y de que una sola palabra significa muchas cosas diferentes, se ha traducido de diferentes maneras. A mí me gusta traducirlo como energía vital universal. ¿Por qué? Porque tiene estos dos componentes. El componente de raíz se refiere más a la energía universal, que está en todo, que está en todas las formas, que está en toda la vida, que está en las plantas, que está en los minerales, que es la esencia de la energía que existe en todas las cosas. Y luego tenemos la energía vital, que está en los seres vivos y tiene mucho que ver con la respiración, tiene que ver con el aliento, y básicamente se fundamenta en el tándem, que es el segundo chakra, que es el punto energético de los seres humanos y con lo que se trabaja mucho también con las artes marciales, como el aikido y demás. Pero el Reiki lo que tiene son estos dos componentes. Los sanadores antiguos, muchos de los sanadores antiguos utilizaban exclusivamente el ki, que es la energía vital. Esta energía vital tiene un desgaste, porque nosotros cuando la utilizamos, y la utilizamos por ejemplo en sanación, vamos perdiendo la capacidad de canalizarla y vamos perdiendo nuestra propia energía. La ventaja que tiene el Reiki sobre esto es que al ser energía universal, que no nos la quitamos, no la perdemos mientras la canalizamos, cada vez que estamos dando Reiki nos potencia. Y en vez de cada vez que doy un tratamiento de Reiki perder energía, lo que hago es ganar en ella. Ganar en ella porque me voy volviendo más fuerte. De esta manera, cuando se ha abierto el canal de Reiki y yo empiezo a trabajar con él, lo que ocurre ahí es que si yo doy, por ejemplo, 6 sesiones a lo largo del día, normalmente en la sexta estoy mucho más fuerte que en la primera. A diferencia de utilizar, por ejemplo, el ki o el chi, que llaman los chinos, que es la energía vital, donde ahí yo estoy perdiendo energía. Con el Reiki la gano. Se ha abierto este canal y ese canal que es permanente, que viene del cosmos y entra por el chakra coronario y luego fluye a través de las manos, lo estamos fortaleciendo de dos maneras. Por un lado, entrando en el silencio y en la meditación, y por otro lado, cada vez que canalizamos Reiki a terceros o a nosotros mismos. Y bueno, pues la palabra Reiki para mí tiene mucho que ver con esto, dentro de que Reiki se ha traducido como la energía divina, como que se ha traducido como esa energía universal que decía, o como algo que tiene que ver con una nube o con el espíritu, se ha traducido de diferentes maneras. Yo, para mí, esta forma de... Usui tuvo un pequeño problema con esto, de hecho, porque también hace referencia al mundo de los espíritus. Y alguna gente que le oía hablar de Reiki al principio, por esta traducción también que tiene que ver con los desencarnados y el mundo de los espíritus, de los que ya se han ido y todo lo demás, pensaban que estaba hablando de tener contacto con los muertos y demás. Ha habido muchas malas interpretaciones de lo que es la propia palabra, incluso ya en vida del propio Usui. Pero a lo que estamos haciendo referencia y a lo que hacía él, pues es esto, es esta esencia espiritual que viene a través de esa energía universal cósmica que existe en todas partes, y cuando hacemos referencia al Reiki como técnica, es lo que nos ayuda a poder canalizarlo luego. Una vez que un maestro de Reiki te abre, que está cualificado para enseñarlo, abre este canal y esta energía penetra por nosotros, esto se vuelve permanente. Y lo único que tenemos que tener cuidado es de mantener la pureza de esta energía
básicamente con la práctica de ciertas técnicas como el Rei-Yu, que es la forma de explicar ellos lo que son las iniciaciones. Y esto también distingue al Reiki de otro tipo de cosas, porque la mayoría de las técnicas que tenemos de sanación no implican estas iniciaciones donde hay una apertura de canal energético. En el caso del Reiki es imprescindible. Por eso es muy importante también que el alumno de Reiki esté en una clase directamente con un maestro presencial, porque el Reiki no se puede transmitir a distancia salvo para sanación, pero lo que es las iniciaciones propiamente dichas, la persona tiene que recibirlas directamente con un maestro que esté presencialmente delante. Y bueno, y esto también distingue el Reiki de muchas otras terapias y muchas otras técnicas. Pero básicamente lo bueno que tiene esto, que hay detrás del vocablo, es que estamos juntando las dos energías. La energía vital que tenemos todos los seres vivos con esa energía universal que la hacemos, por decirlo así, un hueco, permitimos que penetre dentro del sistema y que nos llene y también produzca este efecto de transformación que hablábamos. Entiendo. Hay gente que tiene miedo del Reiki, ¿no? Ajá. Y que justo lo que hablabas, esta sensación de que puede ser algo que esta nube represente un espíritu. ¿Cómo? Sí. Háblanos un poco sobre este tema, ¿no? Yo te cuento un momento Sí. los comentarios típicos y a ver Ajá. si tú los puedes corregir y ordenar, ¿no? Ajá. Del Reiki muchas personas dicen que mucho cuidado porque, ojo, de que lo que canalizas a veces Sí. puede ser terrible, ¿no? Y de Claro. nada limpio. Claro. Y que tengas mucho cuidado. Hay sectores de personas que piden por favor que esto no se practique y no sabemos qué parte de razón tienen o cómo podemos protegernos de que nada que no queramos vaya a pasar por nuestras manos, ¿no? A la hora de practicarlo. Bueno, la verdad es que el Reiki por sí mismo tiene sus propias protecciones. Nosotros, si hay algo que deberíamos preocuparnos de las personas cuando entramos en contacto con ellos y nos canalizan energía, es qué está ocurriendo en ellos en ese momento. Cuando el canal de Reiki se abre, es un canal independiente, que incluso si la persona tiene pensamientos negativos o tiene emociones negativas o incluso si él no está bien, cuando ese canal de Reiki está abierto y la persona está haciendo lo correcto, está utilizando los símbolos de la forma correcta, está imponiendo las manos, ya sea en contacto o luego también a distancia, ese canal es un canal que viene de la esencia, que viene de lo divino. Nunca, en ninguno de los casos, va a hacer daño a otra persona. Y si utilizáramos nuestra energía personal, ahí podríamos tener la cosa de que yo, por ejemplo, mi energía personal está muy baja. Vibratoriamente, a lo mejor es una energía que puede incluso ser negativa. En el caso del Reiki, este no es el caso, porque es una energía que viene de la fuente, es una energía muy pura y es como te diría yo, es como la diferencia de beber agua de una corriente de montaña, por ejemplo, estábamos hablando a lo mejor en el Pirineo, en un sitio donde está totalmente cristalina y limpia, a beberla de un sitio que está estancado y que hace mucho tiempo que, por ejemplo, no corre el agua y ese agua pues puede tener muchos gérmenes y demás. Si bebemos de esta corriente de agua que es permanente, pues esto es sinónimo, nos va a traer salud, nos va a traer vitalidad, va a calmar nuestra sed. Si bebemos de este otro tipo de agua podemos enfermarnos y además enfermarnos muy rápidamente. Entonces esta es la diferencia. Luego hay otra cosa en el Reiki tradicional japonés que yo considero que es muy importante. Es importante el estado en el que está la persona cuando transmite Reiki. Es muy importante que la persona que está transmitiendo Reiki, por ejemplo, esté en silencio, porque cuanto yo más estoy en silencio, también estoy en contacto con esa fuente interna del ser que yo soy. Y esto hace mucho más fácil y mucho más fuerte y más pura la canalización de Reiki. Entonces también cuando enseñamos el Reiki tradicional, enseñamos ciertas técnicas de meditación que ayudan al paciente a estar ausente de los pensamientos, de las emociones,
de los sentimientos, tanto positivos como negativos, y estén en un estado de vacío donde ellos lo que canalizan es el Reiki en su forma pura. Y de esta manera nunca vamos a perjudicar a nadie. También, por otro lado, tenemos los símbolos de Reiki, que los símbolos de Reiki, si se lo ponemos al paciente, algunos de ellos tienen el efecto protección, donde cualquier tipo de contacto, por ejemplo, de la energía del campo áurico que tuviera cierta negatividad y demás, cuando hemos protegido a la persona, nos hemos protegido a nosotros mismos, no podemos contaminar a la otra persona. Y bueno, pues el Reiki en sí mismo tiene sus propias seguridades para que nosotros no podamos hacer daño. Siempre que el Reiki sea Reiki, quiero decir que la persona lo haya recibido de una fuente fidedigna, la persona que se lo ha transmitido le haya hecho una apertura de canal correcta y que la persona pues, que esté canalizando pues, verdaderamente esa fuente se haya abierto, como digo. Y bueno, en la mayoría de los casos hoy en día se ha facilitado mucho desde que yo vine de Japón que esto sea de la forma correcta, y la mayoría de los practicantes de Reiki que existen en el país, que yo conozco, de alguna forma lo que están haciendo es muy correcto. Vale, algún alumno tuyo nos ha comentado que anteriormente, cuando practicaba Reiki, se desgastaba antes de formarse con vosotros. Y sin embargo, a la hora de ser formado por vosotros, pues es lo que tú dices, ¿no? Siente fuerza cuando termina los tratamientos. Y nos preguntamos si esto es porque estas personas, al quizás tener una mala formación, pues no están canalizando Reiki, sino otra cosa. Bueno, como estaba comentando antes, previamente, uno de los grandes problemas que ha habido pues, ha sido falta de buena formación aquí en Occidente. Yo hice mucha investigación, primero en Occidente, empezando con Estados Unidos y luego yéndome a Japón, y lo que yo buscaba era la perfección en la sanación con Reiki, encontrar esas verdades esenciales de Reiki que enseñaba Usui. Lo que me di cuenta es que nos faltaba sobre todo formación en Occidente, nos faltaba formación correcta, porque sí es cierto que el Reiki, una vez que te inicias en él, en realidad si estás formado correctamente por un maestro de cualquier linaje que sea correcto, el Reiki lo tienes para toda la vida y no te va a hacer daño. Lo que no nos explicaron en Occidente es que en un momento determinado nosotros tenemos que mantener esa pureza del Reiki. El Reiki, la iniciación dura toda la vida, pero la pureza del Reiki se pierde. Y en los linajes que vienen de la Gakkai, porque hay muchos maestros de la Gakkai, esencialmente hay uno que forma especialmente a los occidentales, que es Hiroshi Doi, pero la gente que se ha formado desde el linaje directo de Usui, por los diferentes maestros que él formó, que eran 21 en total, pues son todos correctos, porque de alguna manera toda esta formación de abrir el canal a través del Reiyu, toda la formación de cómo mantener la pureza de Reiki, todo lo demás se ha tenido. Aquí en Occidente no existía eso. Yo, muchos maestros que me formaron previamente, no conocían el Reiyu, no conocían qué son las iniciaciones, no conocían formas de purificación de la energía, como el Hasu Reiho, que es una técnica que lo purifica en Japón. Y yo cuando fui por primera vez a Japón y estuve en contacto con el primer maestro, que se llama, porque está vivo, Fuminori Aoki, pues él me decía eso, que nos faltaba muchísima formación, que si era el caso de mi escuela o era el caso de Occidente. Entonces yo le dije, no, no es el caso de mi escuela, es el caso de Occidente, porque yo me he formado con las mejores escuelas de Occidente, pero es que desconocemos esto. Y entonces él a veces se llevaba las manos a la cabeza. Decía, bueno, ¿y cómo podéis hacer sanación y cómo podéis hacer todo lo que se supone que debe hacer el Reiki si tenéis tan mala formación? Yo me quejaba con él y le decía que, bueno, que en el fondo yo estaba haciendo muy buena sanación, porque había mucha gente que se había recuperado de problemas que tenían y todo lo demás. Y él me comentó jocosamente un día, me dijo, si haciéndolo tan mal como lo hacéis, sanáis, verás a partir de ahora cómo va a ser. Y yo le devolví la pelota en un momento determinado diciéndole lo siguiente, la gran parte de la culpa, siento decirte, Aoki, no la tiene Occidente.
la tiene Japón y la tenéis los maestros japoneses que conocéis la esencia del Reiki. Y me dice él, bueno, ¿por qué me dices esto? Digo, ¿por qué vosotros teniendo esta esencia y conociéndola desde siempre, que nosotros no sabíamos? De hecho, hasta el año 99 no empezamos a saber que el Reiki existía en Japón y que mantenía su esencia y demás. ¿Cómo no habéis venido a Occidente para formarnos a nosotros? Y digo, y eso es un fallo por vuestra parte. El fallo nuestro quizás es no haber investigado antes mucho más rápido y tener este conocimiento. Pero en mi caso fue casual. Si no hubiera ido el año anterior a India y no hubiera descubierto que había maestros japoneses, nunca hubiera ido a Japón, porque para mí el Reiki tradicional había muerto hacía tiempo. Entonces él, bueno, me decía, esto lo vamos a subsanar de alguna manera. Y a partir de ese año, pues gracias a este encuentro, que en un principio fue un encuentro cultural entre dos maestros de dos mundos distintos, pues ellos empezaron a venir. Aoki vino a España, luego vino Hiroshi Doi, vino Hyakuten, vinieron una serie de maestros japoneses que volcaron toda esa experiencia que ellos tenían de muchos años y de alguna manera la aglutinaron con lo que sí era válido del Reiki occidental, porque había muchas cosas que eran válidas y que yo sigo utilizando, pero ahora con esa base de tener el Rei-Yu, de tener la pureza de Reiki, de aprender las meditaciones, de aprender los poemas, la base de la enseñanza de Usui, cómo él enseñaba y todo lo demás, de haber entrado en contacto con personas muy cercanas. Por ejemplo, yo entré en Japón en contacto con gente de tercer nivel de linaje, como la señora Yamaguchi, que ella se había formado con uno de los maestros, con Hayashi, uno de los maestros directos de Usui. Pues estábamos tan cerca como se podía llegar a la fuente, porque ya todo eso que nosotros habíamos perdido al pasar por tantas manos el Reiki, al acercarnos a la fuente, ahora podías hablar a una persona que había conocido a Usui en persona y que había conocido a sus discípulos en persona y que les habían hablado de él, les habían enseñado de la verdadera enseñanza y todo lo demás. Y todo eso cambió el mundo del Reiki. Entonces, las personas que se han formado, que luego muchos de mis alumnos, ellos mismos han ido a Japón. La última vez que estuvo Hiroshi Doi aquí en Madrid, que fue hace unos 4 o 5 años, pues estábamos 200 y pico maestros, y cuando yo empecé no había ningún maestro de España que había ido a Japón. Él preguntó por curiosidad, ¿cuántos de vosotros habéis ido ya a Japón? Y había un 70% de estos maestros que habían ido a Japón, siguiendo estos pasos de lo que nosotros iniciamos, que fuimos 3 personas, todos miembros de la Alianza, y dimos el primer paso a introducir este Reiki tradicional, pues sobre todo en el mundo hispano, porque yo lo traje a España, pero luego lo llevé a México, a Venezuela, a Ecuador, a muchos países, y bueno, y es lo que ha permitido que ahora pues sea mucho más seguro practicar Reiki. Porque si alguien quiere investigar, ya no tiene que dar este viaje de ir a Japón, gastarse grandes cantidades de dinero, todo esto, sino que puede venir a gente que nos hemos formado con ellos, incluso los hemos traído a ellos aquí para que incluso puedan tener esa doble formación con nosotros y con ellos. Y esto ha facilitado mucho la seguridad del Reiki, la pureza del Reiki, la limpieza de la enseñanza, que eso que la gente conoce esté cerca de esta verdad que enseñaba Usui Sensei y que él quería extender por el mundo. Y yo creo que todo esto es muy importante porque ha limpiado mucho pues la cara de todo eso que se había distorsionado con Reiki, empezando con los símbolos, siguiendo con las técnicas, pasando por iniciaciones que a veces no eran tan correctas. Y bueno, todo esto ha mejorado muchísimo el mundo del Reiki. Yo, Hiroshi Doi, me dio el permiso y me dio los derechos de copyright a la lengua española para que en un momento determinado pudiera traducir del japonés al español. Lo pudimos traducir todo lo que aprendimos con ellos durante muchos años a la lengua castellana. Y gran parte de eso es este libro, que de hecho la introducción es de él mismo, de Hiroshi Doi, que es esta persona de la Gakkai que se le ha autorizado a formar pues extranjeros
y ha sido la primera persona de Japón que ha podido formar extranjeros. Primero empezó con nosotros, con los canadienses, y luego con una serie de gente pues, de Chile, de otros países. Y bueno, pues esto yo creo que ha mejorado mucho el entendimiento sobre Reiki, la experiencia vital de Reiki y todo lo demás, y se ha abierto puertas a todo el mundo. Y de hecho mucha gente que antes no hubiera profundizado en la esencia de Reiki y no lo hubieran practicado y no lo hubieran hecho una práctica de vida, pues ahora lo han integrado en su vida y ahora se están aprovechando de todos estos conocimientos de forma muy genuina, ¿no? Donde pueden beneficiarse ellos y pueden beneficiar pues, a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así que bueno. Vamos a pasar al último tema, que es muy interesante, muy moderno, pero una vez más también se ve como desprestigiado, ¿no? Que son los viajes astrales. Por favor, háblanos de la forma más terrena que puedas, bajando a tierra todos los conocimientos que por ahí corren y que a veces se antojan hasta peligrosos, ¿no? Sí. De qué es esto, por qué muchos de nosotros... A muchos de nosotros nos ha llegado algún librito, alguna historia, y hemos dicho, sí, qué interesante, y practicamos una semana, luego no podemos sostener esa práctica, y conseguimos resultados flojos, no, pero a la vez todos deseamos, a la hora de dormir, seguir obteniendo beneficios. Estos... no sé ni cómo describirlo, ¿no? Entonces, ¿puedes bajarnos un poco a tierra esto de en qué consiste el viaje astral? ¿A quién se lo recomiendas? ¿Es para todo el mundo? ¿Un poquito de todo? Sí, bueno, los viajes astrales es una práctica ancestral. Lo mismo que es, por ejemplo, la meditación, pues ha sido una práctica que se ha venido utilizando desde tiempo inmemorial. Los viajes astrales consisten en que nosotros, bueno, yo en mis viajes y en mis experiencias de meditación y experiencias internas y demás, pues he ido descubriendo que el ser humano es mucho más complejo de lo que parece. El ser humano está formado de lo que diríamos son como 7 cuerpos diferentes. Básicamente la inmensa mayoría conoce de lo básico, que es el cuerpo físico, lo que llamaríamos el cuerpo mental, lo que podríamos llamar el cuerpo emocional, pero sin embargo hay otros aspectos de nosotros que son desconocidos. Se dice en ciertas tradiciones orientales que esos 7 chakras que tenemos hacen referencia a 7 cuerpos. El chakra raíz, que está en la zona del periné, hace referencia al cuerpo físico y es la base de la energía que sostenemos en el cuerpo físico. Luego tenemos una energía que está en la zona del tándem, que es la zona del ombligo, unos centímetros debajo del ombligo, que sería nuestra energía vital. Y a esto se le ha dado a llamar el cuerpo etérico. Pero luego hay un tercer cuerpo que se le ha llamado cuerpo astral o cuerpo emocional, que está en la zona del pleso, su base, y este cuerpo astral pues es un cuerpo que todos tenemos. Igualmente que el cuerpo físico tiene sus funciones y durante la noche pues normalmente se despega y se despega del cuerpo físico, por desgracia normalmente inconscientemente. Cuando se despega inconscientemente del cuerpo físico, nosotros los beneficios que sacamos somos muy pobres, porque todo lo que experimentamos en ese mundo del astral se traduce a sueños. A veces sueños que son más lúcidos, a veces sueños que no lo son y a veces experiencias que son incluso negativas, donde te despiertas y tienes experiencias, digamos, donde te has alterado mucho, donde te has estresado mucho. Pero el cuerpo astral, pues es un cuerpo que, como digo, todos tenemos y que está unido. Es como si fuera una guirnalda, que está unido por un solo hilo, las diferentes flores, pongamos una guirnalda de 7 flores muy grandes y bonitas, están unidos por un solo cordón. Este cordón, que se le llama el cordón de plata, une todos los cuerpos y de alguna forma este cordón de plata pues une el cuerpo físico con el cuerpo astral. Mientras nosotros no desarrollamos a través de ciertas técnicas unos niveles de vibración que equiparen la vibración del cuerpo físico al cuerpo astral, nosotros básicamente no podemos viajar conscientemente en el astral, sino que algunas veces por la noche, cuando entramos en estados profundos del descanso de la mente, en un momento determinado el cuerpo astral se desdobla
y vivimos experiencias que podemos llamar experiencias de desdoblamientos astrales, pero que nosotros no controlamos. Y no solamente no controlamos, sino que no sabemos hasta qué punto son reales. Esto sería algo que la gente llama desdoblamientos en la experiencia del astral. Los desdoblamientos, a diferencia de los viajes en el astral, ocurren de forma espontánea. Por ejemplo, alguien que tiene un accidente puede tener un accidente de coche, podría tener un desdoblamiento y tener una experiencia muy vívida donde luego, cuando a la persona pues, se le recupera y a lo mejor está en un hospital, médicamente se le atiende y demás, pues le dice al médico que ha vivido algo, una vivencia muy intensa, que va a recordar el resto de su vida. Pero en realidad en este desdoblamiento no hay ningún control. No hay control en la salida porque no ha ocurrido provocado. Se ven desde fuera un poco también, ¿no? Las personas se ven desde fuera, se ven a sí mismos, por ejemplo, viendo el cuerpo físico en el accidente que han tenido en el coche. Hay gente que le pasa, por ejemplo, cuando tiene un infarto, que en un momento determinado es como un preludio a lo que podría ser lo que llaman los orientales la muerte pequeña. Ha tenido un atisbo de lo que podría ser la muerte cuando se ha separado el cuerpo astral del físico, y en un momento determinado también han tenido un desdoblamiento en este caso forzado, donde han tenido una experiencia muy lúcida y muy intensa, pero que luego no pueden reproducir. De hecho, la mayoría de la gente que viene a mis cursos del astral es porque ha tenido estas vivencias, y ha sido tan intensa esta experiencia que aunque la hayan tenido de niños o la hayan tenido de adolescentes, ellos las recuerdan y luego a lo mejor con 40, 50 años vienen a un curso y dicen, bueno, pues me acabo de enterar de que hay una persona que sabe cómo hacer esto conscientemente y que me puede enseñar cómo hacer esto conscientemente. Entonces estas personas quieren tener esta vivencia de forma lúcida y de forma donde ellos tienen el control sobre la experiencia. Para mí, un desdoblamiento ocurre imprevisiblemente. No sabemos cuánto va a durar y no sabemos cuánto vamos a tardar en volver al cuerpo. A veces son unos minutos, a veces son unos segundos, a veces pueden ser muchos minutos, pero normalmente son cortos los desdoblamientos y muchas veces son traumáticos, porque tú estás en un proceso donde no entiendes realmente lo que está ocurriendo. A veces los desdoblamientos ocurren que entras en planos del astral que son más bien bajos vibratoriamente y las experiencias se pueden traducir como negativas. Negativas porque he sentido miedo, me he sentido muy alterado, he sentido que hay otras presencias que no entiendo lo que hacen allí y como yo no sé lo que estoy viviendo, estoy muy asustado. El viaje astral es muy diferente a todo esto, porque en el viaje astral tú produces la salida del cuerpo de forma consciente. Tú vas a un lugar que tú eliges por ti mismo conocer. Tienes ciertas vivencias en el cuerpo astral donde ves lo que habla la gente, lo que dicen, pues ves los monumentos o los lugares donde tú has ido a visitar y luego tú personalmente decides cuándo volver. Que puedes estar unos minutos o puedes estar horas o pueden estar incluso días. Y tú luego decides, bueno, pues ya he estado bastante tiempo, he investigado lo que quería investigar. Por ejemplo, yo las primeras veces tenía mucha curiosidad con Egipto. Y claro, era muy joven cuando empecé a desdoblarme, tenía unos 15 años. Y entonces decía, bueno, pues a mí me gustaría viajar a Egipto, pero realmente no tengo dinero, no tengo los medios, soy un estudiante, no tengo básicamente, vamos, ni para pagarme el billete siquiera, no hablemos de una estancia. Pero cuando se me abrió la posibilidad a través de los viajes astrales, pues es una de las primeras cosas que hice, pues visitar las pirámides, por ejemplo, conocer la cultura egipcia. Y bueno, y era muy interesante porque luego, muchos años después, cuando yo he ido a Egipto físicamente, por ejemplo, he entrado en la pirámide de Keops, he llegado a dar cursos incluso dentro de la pirámide de Keops, que la hemos podido alquilar durante unos días para dar cursos, por ejemplo, de Reiki egipcio y demás. ¿Y qué pasa? Pues que todo eso que yo había vivenciado anteriormente,
pues luego lo vivencié en el plano físico y era exactamente igual. Estaba la cámara de la reina, estaba la cámara del rey, estaba luego lo que se llama el pit, que es como un pozo que también le han dado a llamar como Pozo de las Almas, que era el sitio más grande de la pirámide. Pero todo esto ya lo conocías, o había ido a ver el Taj Mahal en la India, pues siendo muy joven, y en un momento determinado, cuando voy a verlo físicamente, que lo he visto al menos 5 veces en el plano físico, pues conocía muchas cosas del Taj Mahal que la persona que me estaba enseñando el monumento, pues ni siquiera él conocía, porque yo me había metido en lugares donde normalmente no enseñan a los turistas. Y entonces, bueno, yo en un principio lo que realmente hice con el astral es hacer mucho turismo, que luego el guía que me enseñó a viajar en el astral, pues me decía que bueno, que el astral no es para eso, hijo, me decía él, porque era un señor mayor, era un lama, y me decía, hijo mío, pero si es que el astral está muy bien que tú te guste hacer turismo y todo eso, que yo lo he heredado mucho de mi madre, que también le gustaba viajar y tal. Y dice, pero hombre, el astral tiene muchas más cosas. Por ejemplo, tiene los anales acásicos. Yo, para mí, lo más interesante que tenemos en el astral es poder introducirnos en los anales acásicos y, por ejemplo, ver la vida de un personaje como Cristo. Que no nos tengan que contar cómo fue, porque resulta que cuando lees sobre la vida de personajes como Jesús o como Buda, y luego, si tú tienes esta facultad de entrar en los acásicos y ver su vida, ves que hay muchas divergencias. ¿Por qué hay muchas divergencias? Si nosotros en 100 años se ha alterado, por ejemplo, la práctica de Reiki, en mucho menos de 100 años, desde que murió el fundador, imagínate lo que se ha alterado la vida de una persona como Jesús en 2000 años, o la vida de un personaje como Buda en 2600 años, y la cantidad de imaginación que se ha metido por medio, la cantidad de distorsiones de lo que era el mensaje que ellos traían y todo lo demás. Y una de las cosas bonitas que tiene el astral es que te puedes meter, por ejemplo, en los acásicos y ver la vida de estos personajes, que dices, Dios mío, qué inspirador es poder ver la vida de esta persona y saber lo que decía, no interpretaciones de lo que dijo y de lo que quiso hacer o dejó de hacer, sino que tú lo puedes conocer y tú puedes conocer las vivencias que tuvieron e incluso le puedes hablar a otros de lo que has aprendido. Y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ver que ciertas técnicas que yo he aprendido de meditación, por ejemplo, ahora con el conocimiento, ya las enseñaba Jesús en su época. Y de hecho, había muchas referencias en la Biblia sobre ellas, pero cuando tú las leías te sonaba a chino. Por ejemplo, dice él en un apartado, cuando tu ojo esté sano, tu cuerpo está lleno de luz. Tú lees eso y no significa absolutamente nada para ti, porque ¿qué es eso de que tu ojo esté sano? Y cuando tú le oyes a él y ves luego cómo enseña él sus técnicas, su práctica de interiorización, de cómo conocer este aspecto de lo divino dentro, cuando le oyes hablar de cómo él hablaba de lo que él experimentaba, de ese amor que él experimentaba y que traducía en acciones y todo lo demás, ahora tiene todo un sentido que se ha perdido, ¿no? Que se ha perdido con el tiempo, que se ha perdido pues con las diferentes culturas que ha llegado el mensaje de él y demás. Y lo mismo con cantidad de personajes históricos del pasado, desde personajes que son más personajes pues de lo político, etcétera, a personajes espirituales, como es el caso de Francisco de Asís o otros personajes como Santa Teresa de Jesús y demás. Y los anales acásicos lo que se le ha venido a llamar el libro de las memorias de Dios. Es como el registro del conocimiento de todo lo que ha ocurrido en la Tierra y en otros planetas desde que empezó la creación. Cuando uno puede sintonizar con los registros y puede entrar a través del astral y sintonizar con un personaje en especial, es muy bonito la riqueza que puedes aprender de él, porque gracias a eso ahora no te tienes que basar en libros que están escritos hace a lo mejor 1500 años, sino que puedes tener una vivencia muy directa. Y para mí eso es muy importante porque podemos corregir la historia en nosotros. Yo me acuerdo que algunos frailes
de niño, les decía, bueno, esto yo creo que jamás Cristo lo dijo, yo creo que esto es una interpretación de lo que Él dijo. Y hay mucho de estas interpretaciones que hacemos sobre las enseñanzas de los maestros. Y yo, para mí, este es uno de los motivos porque los maestros iluminados, los maestros tienen que seguir viniendo en el tiempo, porque si no, la esencia del mensaje se pierde. Si se ha perdido en gran parte con Usui Sensei en 100 años, ¿qué no se habrá perdido en 2000 años, en 2600 años de la venida de Buda o en 5000 años de la venida de Krishna, que fue un gran maestro también? Y sí tenemos un libro, que es el Bhagavad Gita, que nos habla de la enseñanza de Krishna. Sí tenemos sutras que nos hablan de la enseñanza de Buda. Y sí tenemos la Biblia y el Nuevo Testamento, que nos habla de la enseñanza de Jesús. Pero ¿cuánto de la esencia se ha perdido en el camino? Y bueno, y esto es una forma de que tú ahora puedes vivenciarlo, que no tienes que ir a ver una película o leer un libro, sino realmente meterte en la vida del personaje. Y realmente tienes que ser muy serio para practicar mucha meditación, equilibrar esas energías y de alguna forma subir las vibraciones del cuerpo para que se equipare con el cuerpo astral, que vibra mucho más rápido, y luego poder desdoblarte y empezar a viajar primero por el mundo y luego poder viajar hacia el pasado y viajar y conocer cosas que están ahí, que son muy importantes. Son lecciones de vida importantísimas de gente que, como Jesús o como el propio Sócrates, que perdió su vida pues por ese conocimiento, por defender ese conocimiento que ellos tenían y por tratar de propagarlo por el mundo. Y a veces no fueron entendidos por la gente. Por ejemplo, tenemos el juicio de Sócrates y es terrible la cantidad de falsedades que se vertieron contra él para que él al final tiene que beber la cicuta. Y tanta gente en el pasado que queriendo abrir su corazón y traer estos conocimientos a la gente, acabó muriendo por falta de entendimiento de la gente de su época. Y ahora estamos en una época donde el ser humano ha evolucionado, ha cambiado en muchos sentidos y está mucho más abierto para recibir ese mensaje desde la esencia. Y yo creo que esto es muy importante para la gente. Entonces, el tema del astral, de por sí viajar en el astral es muy placentero, porque uno siente mucha libertad. Es como un pájaro, imagínate, que ha estado todo el tiempo en la jaula y en un momento determinado se le da la oportunidad de volar. Y el pájaro está hecho para volar. Esas dos alas no tienen sentido si están ahí, en un habitáculo donde no puede moverlas. Pero cuando se le abre la puerta y se le permite volar, el pájaro vuelve a ser pájaro. Y el sentido que tiene su existencia está en el vuelo. Él lo disfruta, el vuelo. Y el ser humano es un poco lo mismo. Tenemos esas alas nosotros también, pero de alguna forma no las hemos desarrollado. Y el ser humano sí tiene ese potencial. Todos los seres humanos, sin excepción ninguna, si tienen los conocimientos necesarios y la práctica necesaria, pues sí puede desdoblarse del cuerpo y darse cuenta que el mundo es mucho más pequeño de lo que parece, porque puedes trasladarte de aquí, por ejemplo, a un país como Australia en cuestión de segundos, en el astral. Y esto, pues, para la gente que, por ejemplo, no tiene medios y demás, pues sería totalmente imposible. O irte, yo qué sé, a lugares de África, en Sudáfrica, o ver un ser querido que está en otro lugar. A mí me ha pasado algunas veces, ¿no? Tengo amigos, por ejemplo, en Los Ángeles, y de repente te enteras, ¿no? Pues ha habido un terremoto, y entonces tú quieres saber que el amigo está bien. Y más rápido que coger un teléfono, que a lo mejor hay el cambio horario y todo eso, no te lo van a coger, pues te vas en el astral, te desplazas, ves que ellos están bien, te vuelves a casa y no hay ningún problema, porque sabes que todo está bien, ni siquiera necesitas hablar con ellos. Y bueno, tiene muchas ventajas el viaje en el astral, sobre todo porque nos acerca al conocimiento de nosotros mismos. Nos hace darnos cuenta que no somos solamente cuerpo y mente, sino que hay un alma, hay un espíritu y que nosotros estamos más cerca de ese espíritu de lo que parece. Y que el ser humano es este compendio de estos cuerpos y que debemos alimentarlos todos. Pues nosotros alimentamos el físico todos los días
y nos preocupamos de cada día de comer y nos preocupamos de trabajar y hacemos mucho esfuerzo para llevarnos el pan y comerlo todos los días. Pero no hacemos tanto esfuerzo por conocer que hay otros cuerpos que debemos darles un alimento y que debemos darle un aire de respiro, ¿no? Para que ellos se expansionen y nos muestren sus potencialidades. Y esto, el viaje en el astral, pues lo favorece mucho porque le da a las personas la oportunidad de tener un conocimiento que no podrían tener de otra forma. Mira, hay un viajero astral que ahora se está haciendo muy famoso, se llama Robert Martínez, y él habla de que pues a veces cuando viaja al astral hay preguntas que hace, por ejemplo, oye, ¿cómo es el mundo? Y le sale como respuesta un egregor. Un egregor. ¿No? O una, yo lo entiendo como una imagen que es un poco falsa, que todavía está muy motivada por cosas que no son la verdad. Y él debe preguntar, no, por favor, muéstrame la verdad. Y le sale otra cosa. No, la verdad, así hasta que llega al final. Bueno, yo te pregunto, ¿cuál es la brújula allí dentro? Esto es muy complejo y por eso yo recomiendo sobre todo a las personas que vienen a hacer mis cursos pues que aprendan a meditar en el conocimiento del ser. Cuando meditamos en el conocimiento del ser, en realidad estamos conectando con el último de los chakras, el último de los centros, y estamos conectando con el último de los cuerpos, en realidad, con la conciencia en nosotros. Si nosotros, esos viajes que hacemos o esas prácticas que hacemos, nosotros no tenemos un equilibrio muy profundo, que está enraizado en la esencia, pues a veces los planos astrales, si el mundo, por decirlo así, el universo físico es inmenso. Decía Einstein que había dos cosas que eran infinitas para él y una era el universo, aunque luego dice, no estoy tan seguro de ello, pero decía él, si es tan inmenso, los planos astrales son infinitamente más inmensos. Entonces hay todo un mundo de conocimientos y de descubrimientos que vas haciendo y de diferentes entidades que existen en los diferentes planos y es verdaderamente sumamente complejo. Entonces tenemos que tener lo mismo que los barcos, deberíamos tener un ancla. ¿Cuándo utilizas el ancla en el barco? El ancla la utilizas cuando el barco está en peligro, sobre todo, ¿no? Cuando en un momento determinado tú dices, bueno, lo que está pasando con él puede hacer que el barco se hunda, ¿no? Y en un momento determinado lo anclas a la roca y ese barco tiene una seguridad, ¿no? Este ancla para mí es el conocimiento, porque el conocimiento te conecta con lo más íntimo, con lo más profundo, con lo que podríamos llamar lo divino en nosotros. Cuando conectamos con eso, entramos en contacto con ese amor y esa pureza que hay de dentro que te hace vibrar en una cierta frecuencia. Entonces no te metes en los planos que llamamos bajos del astral. Por ejemplo, existen planos que se conocen como el Patala, donde viven seres, digamos, inferiores del astral, y otro tipo de planos donde entidades del bajo astral, entidades desencarnadas, pueden entrar en contacto contigo y te pueden gastar bromas muy serias, pero a veces donde puedes tener mucho miedo y puedes tener incluso muy malos momentos. Sin embargo, si tienes este ancla y vibras alto, cuando viajas en planos altos del astral, donde las referencias que tú tienes son maestros ascendidos o son entidades altas, donde las respuestas que tienes no necesitas hacer este tipo de preguntas. ¿Por qué no necesitas hacer este tipo de preguntas? Porque tú sabes porque sientes sobre todo. Ese ancla no lo has perdido. Tu cuerpo astral ha abandonado el cuerpo físico, pero el cuerpo astral verdaderamente es un elemento de la consciencia y esto mucha gente no lo sabe. Entonces, si yo he viajado no por medios artificiales, sino por medios naturales al astral, y mi ancla está en la experiencia de lo divino, yo no voy a tener experiencias traumáticas en el astral. Todo lo que voy a tener son experiencias maravillosas, donde voy a sentir mucha paz, donde voy a sentir mucha libertad, donde voy a sentir dicha, donde voy a aprender cosas de maestros de sabiduría. Y nosotros podemos elegir. Los seres humanos, tanto en el plano físico como en los planos espirituales, en el plano astral, podemos elegir qué queremos en nuestra vida. Yo en un momento, el guía que tuve me dio una gran lección, cuando me dijo, oye, que los planos espirituales, oye, que el plano astral
no está para que tú hagas turismo. Está muy bien que hagas turismo, está fantástico que hagas turismo y que conozcas el mundo, pero ¿en qué te ha cambiado a ti conocer el mundo? Bueno, a mí me ha cambiado la experiencia del astral, lo que siento mientras vuelo. No, pero lo que has aprendido viendo el Taj Mahal o viendo las pirámides, ¿en qué te ha cambiado a ti? ¿En qué te ha mejorado como ser humano? Hombre, pues no mucho, o sea, tengo más conocimientos que otros de mi edad, pero como persona realmente no he tenido una transformación. Entonces él me decía, búscala porque los conocimientos espirituales son para que mejoremos, son para que seamos mejores personas y para que podamos prestar un servicio al resto de la gente. Pero si tú te mantienes en volar por la tierra cuando hay mucho que explorar, que está muy por encima, desde luego no vas a tener experiencias significativas. Y bueno, para mí fue una gran lección. Él me llevó a experimentar un poco de lo que era el propósito de mi vida y todo lo demás dentro de los planos astrales y me hizo ahondar incluso más en la búsqueda que luego me llevaría al conocimiento. Así que bueno, yo creo que esto es muy importante también, pues dentro de los planos astrales, pues elegir este conocimiento, sobre todo que yo para mí el conocimiento significativo del astral es el que encontramos en los acásicos, porque aprendemos de boca de los maestros qué es lo que es importante en la vida. Yo creo que para mí no es lo mismo aprender de cualquier persona, por muy famosa que sea, que encuentro en la calle, que por ejemplo aprender de la boca de un Cristo o de un Buda. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy frente al Cristo, estoy frente al Buda y él dice algo, eso para mí es palabra de Dios. Yo sé que eso que dice está rezumado en la verdad y que yo puedo confiar en ello y que aunque esta verdad se dijo hace 2000 años, sigue siendo auténtica ahora 2000 años después, porque la verdad nunca cambia. Eso es lo bueno que tiene, que lo que él dijo que era válido en su época sigue siendo válido en nuestra época, ¿no? Eso que él decía, por ejemplo, de ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo, sigue siendo tan auténtico hoy en día. Si tú tienes ese sentimiento de ese amor por lo divino y también lo tienes por las otras personas, sabiendo que son chispas de lo divino, pues eso sigue siendo tan válido. No han cambiado esas verdades. O las cosas que decía el Buda, ¿no? De cómo entrar en el silencio, sigue siendo tan válido hoy en día. Y bueno, y esto yo creo que es muy importante, porque hay muchas personas que sacan la bandera de que yo tengo la verdad, pero la verdad es una, la verdad no ha cambiado hace 5000 años, hace 2000 años, ahora en el siglo XXI, siguen siendo, la verdad rezuma del mismo sitio, que viene del interior, de lo más profundo del ser humano, y está ahí, se manifiesta en estas formas, en formas de paz, en forma de plenitud, en forma de amor. Eso no ha cambiado. Cuando entramos en contacto con la verdad también tenemos dicha, y eso es una fórmula que yo he utilizado mucho, que si pones la conciencia en contacto con la verdad, el resultado matemático se llama dicha, y se llama la dicha suprema. Es lo más alto que podemos experimentar como humanos. Y esto lo decía Jesús con otras palabras, o lo decía Buda con otras palabras, pero sigue siendo lo mismo hoy en día. Ponte en contacto con esa verdad que vive dentro y el resultado es plenitud, el resultado es dicha. En la Bhagavad Gita, sí, en el Gita. Es una joya, ¿no? Recuerdo que hay un pasaje que aparte va acompañado de una imagen en la mayoría de ediciones, en la cual la frase es algo parecido a, bueno, aquel que ha visto la verdad ve a un perro y a un come perros como la misma cosa, ¿eh? Y en la imagen sale un montón de personas diferentes, una oveja, ¿verdad? Pero sale en su corazón sale con un dibujito. Está el ser. Y yo toda la charla que me has dado, te agradecemos muchísimo, he percibido que tú eso pues siempre lo estás viviendo, parece. Sí. ¿Puedes hablarnos un poco más de esta sensación de cómo de la unidad de las cosas? Sí, de esto que es, en esa frase yo lo intuyo, yo no lo conozco, pero que me inspira muchísimo. Sí. De hecho,
Hay una cosa muy bonita que pasa en el Bhagavad Gita, que yo creo que es muy importante, que mucha gente se salta, ¿no? O no se da cuenta de ello, ¿no? Porque es muy importante tener el conocimiento. Yo he leído libros antes de tener el conocimiento, como el Gita, por ejemplo, pues los Evangelios, pues he leído los Sutras de Buda, antes de tener el conocimiento. Los he leído después de tener el conocimiento. Hay un cambio de 180 grados. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes la referencia de la experiencia, tú sabes de lo que hablan los personajes. Por ejemplo, sabes de lo que hablaba Jesús porque lo has vivenciado. Sabes de lo que hablaba Buda porque lo has vivido. Sabes de lo que hablaba Krishna porque lo has vivido. Entonces hay una cosa muy curiosa en el Gita. El Gita es una charla que hay entre Krishna y Arjuna, que Krishna es la encarnación de Dios en esa época, es un avatar, y ha venido a la Tierra, es el maestro iluminado de su época, ha venido en el borde de dos eras, entre Dvapara y Kali Yuga, que es lo que estamos viviendo ahora, y Arjuna tiene muchas dudas, porque se va a meter en un campo de batalla y tiene muchas dudas sobre lo que debe hacer, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, y él tiene un diálogo muy largo con Sri Krishna, donde le está preguntando todo tipo de cosas. Si está bien que yo levante las armas, por ejemplo, contra los que tengo enfrente, que algunos de ellos son primos míos o conocidos, algunos me han enseñado incluso a luchar y todo esto. Y Krishna una y otra vez le da los motivos por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, no obstante, él no lo hace. Él sigue abatido, sigue preocupado, sigue ahí haciendo preguntas de todos los estilos, y hay un momento donde Krishna se da cuenta de que tiene que hacer algo con él, porque la guerra está a punto de comenzar y él tiene que estar claro en lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Y entonces en un momento determinado él le revela el conocimiento. En medio de esta guerra del Mahabharata, justo antes de que comience, le abre el tercer ojo y le dice, Arjuna le pregunta a Krishna, ¿cómo puedo adquirir este conocimiento que me va a dar la seguridad para saber qué es lo que yo tengo que hacer en este momento y en cada momento de mi vida? Y él le dice algo que es válido para todas las épocas. Le dice, vete al maestro de tu época, vete al maestro perfecto de tu época, aquel que conoce la verdad. Pídele con un corazón abierto y sincero como el de un niño este conocimiento de todos los conocimientos y él te lo revelará. Y entonces él se queda muy así, Arjuna se queda muy impactado con eso que le está diciendo y le dice si le puede revelar este conocimiento. Y Krishna le abre el tercer ojo en ese momento y, como explican en el Gita, él tiene una visión que es tan poderosa que si pusieras 1000 soles en el cielo, la luz que habría sería muy tenue comparada con la luz que él ve dentro de sí mismo. Y esto es la revelación del conocimiento. ¿Qué ha ocurrido? Toda una charla de un verdadero maestro iluminado durante probablemente varias horas no ha conseguido convencerle a que dé un paso en ninguna dirección, y luego en un momento determinado la revelación de este conocimiento, la experiencia directa de este conocimiento, inmediatamente él se postra delante de Krishna, le reconoce como el Señor, como el Maestro, y le dice, hágase tu voluntad, y él va a hacer lo que Krishna le dice que haga. Antes, Krishna para él era un amigo, y era un compañero, de hecho era su primo, y era una persona muy cercana. ¿Qué es lo que le dice Arjuna a Krishna también? Perdóname que alguna vez en mi ignorancia te he llamado amigo, porque realmente no sabía quién eras. Él, a través de esta revelación del conocimiento, se ha conocido a sí mismo, ha conocido a Krishna y en unos instantes ha sabido lo que hay detrás de él mismo, detrás de su maestro, y a partir de ese momento él está entregado a ese poder que él ha contemplado dentro y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, guiado desde esta fuerza de dentro. Y yo, para mí, es la diferencia. Incluso a veces cuando un maestro te habla que a lo mejor no puedes llegar a comprender lo profundo de la enseñanza, pero luego hay un momento donde está la revelación, y cuando ocurre esta revelación, pues es eso que hablamos. No solamente vemos el Espíritu en nosotros, sino que lo vemos en los demás, y te das cuenta que está en todos los seres, que en un momento determinado, cuando llegas a ciertos estadios de conciencia, te das cuenta que la persona, en realidad, que no tiene esto, en realidad va detrás de ti. Lo que tú has conocido hoy
esa persona lo conocerá mañana. Lo conocerá mañana o dentro de 10 años, pero todas las personas en un momento determinado volverán a la luz, que es nuestro origen, podrán ver que todos somos uno, que venimos de la misma fuente, de ese océano de luz, que es lo que es ese poder, que es el Creador, y que somos uno en la esencia. Y cuando meditamos, esto es algo muy bonito, ¿no? Porque nosotros, algunos de los practicantes del conocimiento, a veces cuando nos despedimos decimos eso, nos vemos en la luz. Nos vemos en la luz, como diciendo, bueno, si no te veo en un tiempo, cada vez que medite y entre dentro de mí, contemple esa luz, también te estoy viendo a ti, porque tú eres lo mismo que yo, tienes mi misma esencia. Y bueno, esto es muy importante que se vuelva vivencial, porque en un momento determinado oír hablar de ello es bonito, oír hablar de lo que produce en las personas es bonito, pero vivenciarlo no hay palabras para describirlo, porque para mí es la mayor dicha que puede tener un ser humano, el poder experimentar esto. Y bueno, esto es un poco, yo siento que es la esperanza del ser humano, ¿no? Que un día, lo mismo que hay en planetas más evolucionados, un día los seres humanos no habrá un Cristo o un Buda, sino todos los seres humanos serán Cristos y Budas. Todos los seres humanos estarán iluminados, conocerán que el otro también eres tú y habrá una vida mucho más fraternal, porque sabrás que lo que haces al otro, para bien y para mal, te lo haces a ti mismo. Y con esa conciencia nunca harás daño, ni siquiera a una hormiga, porque sabrás que la vida está en todos los seres. Y esto es muy importante vivenciarlo. Esto es la oportunidad que nos da el conocimiento. Conocernos a nosotros y en la medida que te conoces a ti, conocer al otro. Y saber que el otro mañana va a experimentar lo mismo que tú. Solamente tiene que dar unos cuantos pasos, tiene que destapar un poco la cortina que le separa de mirar hacia adentro y un día estará diciendo lo que tú has dicho y estará hablando y estará sintiendo lo que tú has sentido. Y eso lo hace muy bonito porque crea una fraternidad universal que viene de la experiencia. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Se ve más cerca, cuando se está cerca de ti. Sí. Sí que te ve más cerca. Sí, esta es la gran posibilidad.